Bueno, estamos en nuestro tercer bloque, ya como fue pasando la mañana, veo el cielo divino. Hermoso, ahora sí ya está saliendo, se está asomando el sol. ¿Qué hora es? 8:04 de la mañana. Y hoy tenemos en este bloque, ya que nos falta muy poco para nuestro patrono San Fernando, a un invitado de lujo que estuve leyendo su libro Resistencianos, y la verdad que aparecen tantas historias ricas de lo que son las personas que fueron parte y que son parte de nuestra resistencia querido, y después voy a hablar con él sobre ese tema justamente. Lo vamos a presentar a Rolly Pérez Beveraggi, él es cronista y escritor. Hola Rolly, muy buenos días y bienvenido a Norte Grande Federal. Buenos días y gracias por invitarme y por estar acá en este espacio. No, por favor, gracias a usted. Con él hablábamos de tantos temas y uno de ellos es que la productora le dijo, ¿qué significa ser un cronista? Que eso nos gustaría mucho saber. Es que escribe historias de la ciudad, crónicas de la ciudad, hechos que ocurrieron y que están en la historia de la ciudad. Qué bueno. En ese libro se pueden ver bastantes, ¿eh? Bueno, este es un libro de personajes de la ciudad. Está en elaboración el segundo libro. Acá hay 300 personajes de la ciudad. Exactamente. Y va a haber un Resistencianos 2, porque quedaron muchos afuera, muchos personajes de la ciudad quedaron afuera, entonces vale la pena hacerlo y sobre todo tenerlos en cuenta y que la gente los conozca y que es un tema de identidad. Nosotros de este libro salió la Fundación Resistencianos, que yo presido y por muchos años presidió mi hijo. Sobre todo la presidió para captar mucho a la juventud, que es el que tiene que llevar adelante esto. Y nosotros, bueno, hicimos muchas obras culturales en la ciudad y hacemos mucho por la ciudad de Resistencia y sobre todo por la identidad de Resistencia. Por la identidad, ahí justamente una de las partes que leía es que él dice que resistenciano no es solamente aquel que nació en Resistencia, sino también aquel que por adopción, mi caso por ejemplo, yo soy de Villa Ángela, pero amo esta ciudad, me encanta, me siento parte de ella, es como una familia que te abraza. Y bueno, identidad, sobre todo nosotros teníamos muy poca identidad. Si nos comparábamos con Corrientes, nuestros vecinos, ellos tienen una identidad tremenda y nosotros medio que despreciábamos nuestra identidad. Pero ¿no será porque Resistencia es una ciudad en comparación con otras mucho más joven? Muchísimo más joven. Y justamente fuimos con el intendente a promocionar la Bienal a Salta, Jujuy y Tucumán, que tienen casi 500 años. Y yo le decía a ellos que nosotros, la historia nuestra no tiene nada que ver con la de ellos. No, es mucho más actual. Muchísimo más actual. Nosotros somos muy contemporáneos y nuestra conformación, siempre digo que Resistencia tiene 5 patas de conformación. Una de las patas es la hermano aborígenes, otra de las patas es los italianos cuando vinieron a poblar la ciudad. Otra de las patas son los que siguieron a los italianos, los europeos o franceses, ingleses, españoles. Otra de las patas es de América que vinieron. Otra de las patas es los inmigrantes argentinos que vinieron al Chaco. Sobre todo a Resistencia porque nosotros éramos territorio nacional. Claro, hasta el año 52 éramos territorio nacional. Y entonces vinieron muchos de afuera que eran los gobernadores, eran los policías, los maestros, y esos son los que tomaron identidad. Y por último, como vos, los que vinieron del interior a poblar Resistencia. Y esa es la identidad porque es un cúmulo de gente que vino de otro y le fueron dando lugar a la identidad de la ciudad. Claro, por eso es tan diversa, ¿no? Porque te encontrás con casas que son antiguas o que conservan algo de su arquitectura antigua, que son tan distintas. No tenemos como Corrientes que decís, bueno, tienen todos más o menos un estilo. Exacto. Como somos un conglomerado. Sí, exactamente. Y es una ciudad muy receptiva.
muy receptiva. Sí. Acá cualquier paracaidista cae bien y es bienvenido. Por eso digo que el resistenciano es el que ama la ciudad de Resistencia y el que vive y quiere la ciudad de Resistencia, no el que nació. Exactamente. Otra de las preguntas que me encantaron cuando te pidieron que nombres 3 ciudadanos o destacados de Resistencia. Entre ellos apareció alguien. El perro Fernando, el que tanto lo amamos. Acá tenemos el libro. Ese es mi último libro y bueno, es como rendirle un homenaje al perro Fernando y en mi libro Resistenciano, personaje de la ciudad, él es el último personaje y yo digo, como dice el libro, casi un humano. Se lo merece, ¿no? Casi por un supuesto, humano. totalmente. Acá dice que ahí cuenta toda la historia. Sí. Pero no solo por lo que... Yo no lo conocí, pero sí estuve en el entierro. En el entierro. ¿Tuvo funeral? Ay, me muero. Sí, un funeral grande. ¿Y cómo fue? La ciudad se cerró cuando murió. Ay, no sabía eso. Yo tampoco. Ay, y yo vivo actualmente y viví toda mi vida frente a la municipalidad. Sí. O sea, más resistenciano imposible. Eso sí. Conozco a la municipalidad como mi casa. como la casa de usted. Claro, si jugábamos dentro de la municipalidad de niños. Y el fogón está muy cerquita. Sí. Y el perro está enterrado en el fogón. Sí, pero tuvo funeral. Claro, sí, nos invitaron a todos los chicos del barrio a que vayamos. Claro. Hubo dolor. Falleció en el 1963, dice. No nos dábamos cuenta, yo tenía 7 años. Sí. Claro. No nos dábamos cuenta. Claro. Y cuando ve la foto del funeral, ahí están todos criaturas, somos los que estamos. No sabía eso yo. Sí. Creo que ahí en el libro están las fotos del funeral. Ahí vamos a buscar, porque acá estaba mirando que tenía 100.000 habitantes Resistencia. Claro, y hoy somos 500.000. Claro, y falleció en 1963 el perro Fernando. Vamos a buscar acá. La verdad que a Carlito lo velaron en el fogón. A Carlito, el transhumante nuestro, el que pedía café y cigarrillos. Sí, me acuerdo. Era peludito el perro Fernando, mi vida. ¿Qué era? ¿Blanco? Blanco. Qué bárbaro, ¿no? Y Fernando ha estado en la institución no solo por lo que se sabe de Fernando, sino por todo lo que generó después. Merecía estar en ese lugar. Claro, porque después se generaron leyendas, sí, hay varios libros, cuentos, hay varios todo, libros. ¿no? Mempo hizo un libro que es para chicos de Fernando, con muchos dibujos de Fernando. Ay, su protector era Luis Fernando Ortega. Acá cuenta todo. En realidad, él tenía 2 apellidos porque el artístico era Ortiz de él. Y Fernando, acá arriba, sí. Fíjate lo que son las casualidades. Fernando Ortega vivía a la vuelta de mi casa. Y era músico. Él vino a Resistencia como músico, la orquesta del Rey Ortiz, y se va a Asunción a trabajar, vuelve una Navidad y ahí lo conoce al perro Fernando, que se le quedó sobre los pies y nunca más se fue de Resistencia. Se casó Fernando Ortega, se casó acá y nunca más se fue de Resistencia. Él se alojaba en el Hotel Colón y el dueño del Hotel Colón le dijo no podía tener perro. Claro, no. Claro. Y le hicieron una cucha ahí al perro y después ya estaba en la pieza directamente. Y el perro era dueño de la plaza. Claro. Y los bares estaban enfrente de la plaza. Claro. Y donde actuaba Fernando. Y dicen, hay un viejo dicho que si vos, hoy no se puede lamentablemente por los arreglos de la plaza, que si las cruzás en diagonal a la plaza nunca más te va de Resistencia. Mira, si vas la he cruzado en diagonal cuando estaba, entonces por eso ahí está para cortar camino. Esta Lili, por no darle la vuelta. Ahí está. No, pero ahí podés apreciar la naturaleza. Sí, extraña porque cruzar, extraño cruzar ese. Y viste que vas así mirando los árboles. Bueno, ahí pusimos nosotros con la fundación los 2 relojes que están en la punta, uno frente a la catedral y el otro frente al Banco del Chaco. ¿Cómo se extraña caminar por la plaza? Que justamente ahora los tenemos que arreglar porque lo desconectaron
y bueno, con todos los arreglos de la plaza, claro, va a venir el relojero y lo va a poner otra vez. Qué bueno, funcione. Qué lindo, funcione. La verdad que me encanta. Qué hermoso. Y Mi Gran Resistencia, Rolly, ¿qué se cuenta en Mi Gran Resistencia? A mí me gusta la frase... Acá vemos la casa de tus polisémica, abuelos. que significan varias cosas a la vez. Mi gran resistencia por el amor a la ciudad que la tengo. Mi gran resistencia porque el gran resistencia es Barranquera, Vilela, Colonia Benítez, Puerto Tirol y Fontana. Mi gran resistencia porque es una ciudad que es capital del norte argentino, y por el gran comercio que tiene la ciudad de Resistencia y el gran movimiento que tiene, y convengamos que es movimiento comercial, porque turístico es muy poco. Sí. Si hay 24 provincias en el país, 23 y 24 vamos a ser Chaco y Formosa a nivel turístico. Ahora estamos queriendo volar un poquitito con la Bienal y todo eso. Las actividades culturales. Fue un éxito total la Bienal, una cosa espectacular, divina, que nos merecíamos tener. Para mí, Resistencia es la capital cultural del país. Por excelencia. Pues, antes, cuando yo era chico, nos íbamos a Buenos Aires y nos decían, che, los indios andan con arco y flecha, o... Todavía piensan eso, todavía piensan, y si tenemos internet, bueno, y demás. Sí. Y le digo, sí, andan con arco y flecha, pero están vendiendo, están trabajando. Se venden la entrada de Resistencia, para ser más preciso. Y bueno, ahora nos conocen por la cultura. Dicen que quien conoce la historia puede predecir, por decirlo de alguna manera, el futuro. ¿Cómo ves a Resistencia dentro de unos años? Y no sé si la voy a ver dentro de unos años, pero... ¿Cómo te la imaginas? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Me la imagino 10 veces más bella que ahora. Y creciendo culturalmente. De lo que yo conocí en Resistencia, que estábamos hablando de 100.000 habitantes, a 500.000 habitantes de otra ciudad. Totalmente distinta a otra ciudad. Y creciendo Resistencia año a año terminaba en lo que conocí de chico, terminaba en el cementerio. Todo lo demás para allá no existía. Y era un chorizo desde el Triángulo hasta Barranquera. Para este lado también era el club de regata y nada más. Claro, inclusive estaba el aeropuerto para el Central Norte, ¿no es cierto? Claro, el aeropuerto allá. Claro, imagínate, que hoy es centro de la casi eso. El aeropuerto. Claro. Otra ciudad totalmente distinta. Y con la autopista que están haciendo ahora, le dio... Otra vida, más ciudad todavía. Exacto. Ahora que estuvimos en Jujuy, un amigo que nació en Jujuy, pero ama Córdoba, me decía, Jujuy tiene todas autopistas para entrar, y le digo, ¿y Resistencia qué tiene? Todas autopistas también, porque son todas autopistas y avenidas, y una avenida es una autopista. Sí, exacto. Vos mirás allá en Jujuy, nos ve acá, le digo, ¿cómo? Todas las entradas de la ciudad son avenidas, y avenidas anchas. Exactamente. Dentro de Resistencianos encontré a un ser muy querido por nosotros, por nuestra familia, que es Fabriciano. Fabriciano Gómez. Sí. Lamentablemente se nos fue hace un año y algo. La verdad que es un personaje que amó Resistencia, que le dio su vida a Resistencia, que se jugó por Resistencia y le dio la impronta a la Bienal. O sea, el alma de la Bienal es Fabriciano. Dejó ese legado ahí, y bueno, y se pudo ver en esta Bienal lo que fue, ¿no? Exacto. También convengamos que antes de Fabriciano hubo otros, como los hermanos Boglietti, que son los que fundaron el Fogón de los Arrieros, y Fabriciano fue como un hijo de los Boglietti, y son los que en el año 1963 proyectaron una ciudad cultural y el museo a cielo abierto. Con el plan de embellecimiento de la ciudad de Resistencia, que se hizo en el 63, todos nuestros parterres de la avenida estaban con flores, plantas, y empezaron a emplazar
las esculturas en la calle. Qué mirada de crecimiento, ¿no? Claro, Y ellos eran rosarinos. Pero no eran. Volvemos ahí otra vez, ¿no? Resistenciano por adopción, ¿no? Y vinieron de Rosario a la aventura y quedaron y lo que hicieron. El Fogón de los Arrieros, un lugar único en el país, icónico en el país. Realmente, y nació como un bulín. Un bulín. Claro, porque ahí se juntaban, ¿no es cierto? Era un bar, en el buen sentido de la palabra. Claro. Juntarse con los amigos. Pero ¿cómo recopilás todo esto al no haber nada escrito? Porque no hay... Sí, hay escrito, sí. ¿Hay escrito? Sí, hay. Lo que pasa que yo tomé algo que se hacía mucho. Hay mucho escrito en los diarios y hay muchos escritores como López Piacentini, como Ramón Tisera, como una cantidad, como Aledo Meloni, como Guido Miranda. Sí. Hay escrito. No hay ahora. ¿De las crónicas? Sí, de la historia. Entonces lo tuyo es un trabajo de investigación. Claro. Que debe llevar su tiempo. El archivo histórico de la ciudad, del Chaco, que lleva el nombre de Monseñor Alumni, creo que es, que fue un historiador que escribió mucho del Chaco, al margen de la evangelización de él ahí encontramos todo lo que los investigadores lo que quieramos, porque están los diarios. El diario El Territorio, que fue un diario muy importante, que estuvo hasta los años 80. Bueno, te lógicamente el norte. Tenía las páginas grandes. Leías el diario, era como una cartulina. La Voz del Chaco, que fue un diario muy importante. Ahora hay otra reedición de La Voz del Chaco, pero uno era un diario radical y el otro era un diario socialista. Resistencia tiene una impronta socialista muy fuerte. Por eso es el legado popular y la impronta socialista es la primer ciudad en América de origen socialista políticamente de Resistencia en 1915. Acá estoy viendo en una de las páginas, la 75, para ser más precisa, en Mi Gran Resistencia, y me llevó a mi infancia. Me llevaste también. El consultor chaqueño. ¿Quién no visitó el consultor chaqueño? No, usted no, porque es muy joven, pero nosotras sí, el consultor chaqueño. Desde el cuarto en adelante. ¿Y quién lo hizo? Exactamente, ¿quién lo hizo? Mi madre. Fíjate vos lo que me vengo a enterar abriendo la página del libro. El consultor chaqueño, un clásico. Adela María Beberaggi de Pérez. Desde tercero o cuarto grado. Pérez Beberaggi soy yo. Y ella con la señora de Calvo, la señora Calvo era directora en la escuela 33 y mi vieja era secretaria en la escuela, y en el año 66 hacen un concurso con Oscar Chaco. Un concurso que en esa época ni televisión teníamos, así que para que ustedes tengan ¿Cómo una conocemos idea. el Chaco? y se mandaba por carta. Yo tengo las preguntas y todo, y se mandaba por carta con una estampilla de $1 que era de la Caja de Ahorro Nacional y Popular, que nos estafaron a todos los niños del país. Claro, las que ibas ahorrando con estampillas. Con nuestros depósitos nos estafaron a todos porque nunca lo cobramos. Compraban y tenías una libreta, es ¿no? como para hacer un juicio, no para que nos devuelvan la plata, sino para... Las ilusiones que quedaron ahí, ¿no? pero como para que se diga que hubo una estafa a la niñez. En la niñez, exactamente. Tenían una libreta, es así, yo creo que vi las libretas. Tenían una libreta y ahí vos ahorrabas en estampillas. Con estampillas. Ahorrabas en estampillas y después nunca. Bueno, justo venía la televisión y ahí un televisor al que ganó el concurso, y de ahí nace el libro El Consultor Chaqueño, que lo estamos haciendo de nuevo. Sí, exactamente, así nos dijeron las chicas de la librería. Lo estamos haciendo de nuevo y Qué va bueno. a salir... A fin de año seguramente va a estar en la calle. Y ahí va a tener que volver nuevamente. Exactamente, totalmente. Será bienvenido como siempre. La verdad que sí.
puertas acá de Norte Grande Federal. Sí, la verdad que sí, Roli, te agradecemos un montón. Nos quedaríamos un montón hablando. Sí, la verdad que sí. Podríamos estar estamos acá leyendo cada página que uno va página es una pregunta. o sea, sí, pero no me deja de gritar la productora en la cucaracha, ¿viste? Pero de verdad me está gritando, vamos a bajar el volumen. Pero Roli, te agradecemos un montón, que la gente además pueda conocer de la cultura. Bueno, a mí me encanta, lo amo al perro Fernando, lo amamos al perro Fernando. Recordemos que el sábado es el día de nuestro patrono de San Fernando, por la primera misión jesuítica de San Fernando del Río Negro, que fue el 25 de mayo al 2000. Exacto, aparece ahí contada en Resistencianos. Sí, estuve mirando. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y por favor, un placer hablar de esto. Te comprometemos para una visita para continuar hablando de nuestra cultura, que es muy importante y tan rica. Sí, por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias. No, por favor.